voy a repartir. Hermanito Naudi. Lucas 6:12. Ok, Lucas 6:12, ok. Y no sé si quiere el hermanito Shedey y el hermanito Ángel, como quiera. Como usted diga, hermana Jocelyn. Bueno, hermanito Shedey, Lucas 22, del 44 al 46. Amén. Sí, esos son los dos de la introducción. Ajá. Me avisan entonces para empezar, hermanito Jesús. Me avisan. Ya está listo, hermanita, ya avisó. Vale, entonces vamos a empezar con una oración, por favor, inclinen sus rostros y empecemos. Bendito y amado Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. A ti, Dios Padre Omnipotente, le damos las gracias, Padre Celestial, por toda la misericordia que nos tiene, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu en este momento para que nos inspire, Señor, para que nos dé retención, que nos dé discernimiento y entendimiento, Señor, y guarde todo el conocimiento que nos vas a dar, Padre Celestial, a partir de este momento, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor bendito, a poner en obra, Señor, todo lo que tú nos muestras. Ayúdanos, Señor, a tener intenciones sinceras, Señor, a que nuestro orar sea continuo, sea siempre, Señor, y que no sea a través de labios fingidos, Señor, sino que sea con un corazón sincero. Te suplicamos, Señor, que siempre te quedes con nosotros, que nos brindes de tu sabiduría y de tu entendimiento. Te lo suplicamos también por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, hoy vamos a hablar del capítulo 15 del taller de oración titulado El ejemplo de Jesús en la oración. Vamos a empezar con Lucas 6:12. Dice así: en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En otras versiones, como por ejemplo la del hermano Angel, dice que pasó toda la noche orando a Dios. O sea, Jesús, como lo decimos coloquialmente, se trasnochó orando, pasó toda la noche orando. ¿Y por quién oraba o por qué oraba? Eso lo vamos a ir, bueno, ya básicamente lo sabemos, pero lo vamos a ir detallando más adelante. Un ejemplo de lo que es nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración la tenemos en Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22, del 44 al 46. Gracias. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén. Bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente que nosotros claramente podemos estar rodeados de tentaciones. Eso no es algo malo. El problema está en cuando caemos en esas tentaciones y caemos cada vez más fácil es cuando nos alejamos de Dios y nos alejamos de Dios alejándonos o no practicando esa oración constante que siempre se nos va a recordar, como por ejemplo en
en este texto estrella que siempre se van a estar comentando, y es orar en todo tiempo, es decir, estar siempre en espíritu de oración, y entonces solo así es que estaremos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como ya hemos visto en los capítulos anteriores, nos ayuda en el día a día de nuestra vida. Y si no nos preparamos en nuestro día a día, pues obviamente no vamos a estar preparados para esa segunda venida. Comenzando con el capítulo en sí, tenemos que la hermana White nos recuerda que debemos orar todo el día y con especial énfasis en el amanecer y en el crepúsculo. El hermano Angel comenta que esa similitud del amanecer con nuestro nacimiento, con el empezar de nuevo, en este caso sería en nuestro nacer de nuevo en espíritu, es decir, lo podemos decir después del bautizo, y en el crepúsculo, que sería en nuestro ya hora final o descanso, que podría ser la muerte. Pienso que es una excelente comparación, porque es tanto el amanecer en nuestro despertar. Ya vimos la importancia de orar apenas nos levantamos. Durante todo el día, que en ese día es, en esta metáfora, por así decirlo, representaría nuestro caminar diario, o sea, nuestro vivir en sí, y el crepúsculo, que sería hasta la muerte, o sea, nuestra oración constante o nuestra conexión constante con Dios tiene que representar el despertarnos, estar todo el día, hacer nuestros quehaceres y volver a descansar. Nacemos en Cristo, ¿no? Nacemos de nuevo, estamos en ese camino de cristianismo, y luego hasta la muerte deberíamos estar en esa conexión constante de oración, hasta incluso en nuestra muerte, porque vemos también los ejemplos de los mártires. No es posible pensar que ellos en los momentos más cruciales e incluso antes de morir no hayan entonado himnos, incluso de alabanza, como vimos también la importancia de ello, y de agradecerle a Dios y de pedir a Dios fuerza. Cristo oraba más intensamente en agonía. Cristo, o sea, mentalicémonos en que vamos a hablar de ese modelo que se supone que nosotros queremos imitar. La hermana White dice que él oraba más intensamente en agonía, y qué contraste hay con esas débiles y tibias oraciones que hoy en día se ofrecen a Dios. Pongámonos en esta posición. Somos de los que realmente, como seguidores de Cristo, estamos orando intensamente e incluso en agonía, o esas oraciones de nosotros son incluso débiles y tibias. La práctica hace al maestro. Esto lo coloqué en base a lo que estaba comentando el hermano Angel, de que es cierto, el orar constantemente no es algo fácil porque no lo hemos experimentado antes, pero sabemos muy bien que esta frase tiene mucho sentido y tiene mucha verdad, que si nosotros lo vamos practicando día a día, cada vez se va a hacer más fácil, va a ser más natural de nosotros el orar constantemente. Cristo luchaba en oración ferviente. Cristo que no necesitaba pedir por sus pecados o luchar con pecados, porque él no tenía pecado. Sin embargo, luchaba incluso hasta para nosotros en oración ferviente. Entonces, si nosotros queremos seguir ese modelo, entonces, ¿cuánto más nosotros que sí estamos en carne de pecado, que sí pecamos constantemente, que sí sabemos lo que es esa, bueno, no me malentiendan, no digo que Cristo no sentía sufrimiento, porque sí sufría, porque cargaba con nuestros pecados, pero nosotros mismos que
estamos llenos de imperfecciones, ¿cuánto más entonces deberíamos orar fervientemente? La oración constante no es solo apropiado, o sea, no es algo que se deba hacer, sino es algo que se necesita hacer, es algo esencial, o así lo tenemos que ver. Si no lo vemos, pues pidámoslo a Dios. Así de sencillo. La fuerza de Cristo venía de la oración. Esto es algo que me impactó porque nunca por mi mente pasó este concepto. O sea, yo sabía que él podía porque se aferraba a Dios, pues se aferraba al Padre, pero no quedaba en mí explícito el hecho de que esa fuerza venía de la oración. El poder batallar contra las tentaciones era gracias a la oración, tal cual lo que se nos insta a nosotros a hacer. Su preocupación primera era no alejarse del Padre. Él no ponía por primero la comida, él no ponía por primero su salud física, él ponía primero la necesidad de no alejarse del Padre. Esto, a mí, de verdad, en el momento en el que lo escuché, sentí que me pegó. Es algo que se nos tiene que poner la piel de gallina, se nos tiene que arrugar el corazón, nos tiene que causar algo, de verdad. O sea, estamos sintiendo que alejarnos del Padre es una preocupación primera en nuestra vida. Personalmente es algo que me puso a pensar muchísimo, e incluso a orar. Cristo cargaba su humanidad con la corriente celestial que conecta a la humanidad con la divinidad. Esto me hizo recordar cuando a nosotros se nos explica el funcionamiento del corazón. Yo antes decía, porque es necesario tomar agua. O sea, aparte de por sí el tener esas moléculas de agua en sí y eso, sino de por qué eso es importante, por lo menos sabemos que ahí también están los electrolitos. ¿Y en qué me sirven los electrolitos? Bueno, resulta que el corazón funciona de forma eléctrica y esa corriente eléctrica se le dan los electrolitos. Y para que pueda generar, porque, bueno, en el corazón hay unos nodos que es como un tejido que hay en el corazón que se activa con esa como corriente, tal cual y literalmente como una corriente, gracias a esos electrodos. Y a partir de eso es que nosotros tenemos vida. Y es interesante cómo la hermana White expresa que Cristo cargaba esa humanidad que tenía con la corriente celestial. Entonces, así como en nuestro cuerpo es necesario esa electricidad para mantener una vida física, entonces también se compara, así como lo vimos con la respiración, con la alimentación, con todo, corriente celestial para conectarnos a Dios y poder hacerle frente a esas tentaciones y poder prepararnos a través del Espíritu Santo para poder alcanzar esa victoria final. ¿Debemos orar a Jesús o solo al Padre? Esto me pareció muy curioso porque justamente ayer se me presentó como esta duda, porque, claro, a nosotros se nos dice que nosotros tenemos que imitar a Jesús, y Jesús no pedía en nombre de él pedía en nombre del Padre, ¿verdad? Y si nosotros vamos a imitarlo, entonces, ¿por quién tenemos que pedir? En nombre del Padre. Sin embargo, a pesar de que yo no tenía una base, digamos, a la ley y al testimonio, yo sentía que era correcto orar a Jesús. Y resulta que sí es así. Y en este capítulo se me aclaró. Es algo importante porque hasta las pequeñas dudas, por más pequeñas que sean, es importante que ir a la ley y al testimonio para que se nos aclaren, para que más adelante eso no sea un problema para incluso nuestra salvación. Y esto me pareció muy importante, por lo menos a mí me parece así, porque se me aclara eso. Yo igual oré a Jesús, oré a Cristo, y
Y no lo dejé como una duda, sino que antes de hacerlo sí se me presentó un poco la duda, pero después dije, no, yo sí creo que sí. Y lo hice. Y ya, gracias a Dios, se me fue contestada. Incluso no fue una oración por sí, en sí, de saber si sí o si no. Pero incluso ya Dios me lo contestó. Y gloria a Dios por eso, de verdad. Entonces, podemos orar a Jesús y podemos orar al Padre. La oración precedía y santificaba cada acto del ministerio de Cristo. Esto es algo que personalmente no sabía. Cristo en cada acto de lo que hacía, oraba al Padre. Y esa oración santificaba ese acto. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿En dónde más hay importancia en cuanto a la oración? Pues resulta que santifica lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que pedirla, hay que orar solo digamos, en momentos cruciales. No, en todo tiempo, porque todo nuestro acto tiene que ir encaminado bajo la guía divina. Y esa guía divina va a ser solo dada a través de la oración mediante el Espíritu Santo. Los que estén tratando de vivir, esto lo dice la hermana White, los que estén tratando de vivir su vida, la vida de Cristo, imitar la vida de Cristo, sentirán la misma necesidad. O sea, si yo personalmente pretendo ser o vivir la vida de Cristo o caminar como Cristo, es decir, ser cristiana, entonces debería sentir la misma necesidad de orar en todo momento. Imagínense, ¿sentimos siempre la necesidad de orar? Personalmente no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir incluso esa necesidad. A mí a veces me pone a pensar mucho que siento que se me pasan las horas y no siento la necesidad de orar. Orar no tiene que ser, como lo dijo el hermano Angel, no un, ay, coye, de verdad, se me olvidó orar. Ay, verdad que debería ser una oración, no he orado tanto. No debería ser así. Eso no expresa una necesidad. Y nosotros tenemos que sentir esa necesidad, siempre estar constantemente junto al Padre. Esa era la necesidad de Cristo. Lo primero que sentía era el no querer alejarse del Padre. Entonces, pidamos eso. Busquemos sentir eso. Cristo pasaba los días corrigiendo y amonestando y acababa tan exhausto que su madre, sus hermanos e incluso sus discípulos temían que perdiera la vida. Él ponía por encima de todo la salvación de las personas. Es cierto, no por esto, como dice el hermano Angel, no es que, bueno, vamos a dormir mal, vamos a comer mal, vamos a vivir mal con tal de predicar e incluso debatir acerca de la palabra de Dios. Pero sí es importante pensar en no querramos tampoco caer en este otro extremo de lo físico y no lo íntimo, no lo interno, no lo espiritual. No querramos ser fachada, no seamos esos sepulcros blanqueados. Es cierto que el dormir y el comer y el ejercitarse es importante, pero yo me pongo a pensar en que Cristo pasaba noches enteras orando. Y eso es algo de que en algún punto lo vamos a tener que hacer. Y entonces estaríamos faltando a Dios porque el templo de nosotros lo estamos sobreexplotando o algo así. Es algo de pensar. No es que vamos a pasar ahora todas las noches trasnochándonos por orar y eso. Pero yo creo que si tenemos una necesidad de verdad importante de orar, de pedir a Dios por personas, el ayunar por nuestra salvación, por salvación de personas, nuestros familiares, de hijos, en caso de los que sean padres. Hay que hacerlo. Cristo lo hizo. Hay que hacerlo. ¿Qué significa ser cristiano?
esto lo coloco porque es algo que tenemos que preguntarnos, de verdad. ¿Qué significa ser cristiano? Para mí, personalmente, yo siempre he dicho que ser cristiano es imitar a Cristo. O sea, lo que hizo Cristo, pues yo querer hacerlo. Y la verdad es que a mí no se me viene mucho en la mente el hecho de tener dones, digamos, sobrenaturales o cosas así, sino que yo lo veo un poco más en cuanto a nuestro carácter. Bueno, tiene que ser básicamente eso, ¿no? Nuestro carácter. El ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, el saber decir las cosas, el estar conectado siempre con Dios, el conocer que quién es realmente mi Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que espera de mí, qué es lo que yo debo hacer, todas esas cosas. Claro, malo no está el querer hacer la obra de Dios y llenarnos de los dones de Dios, del Espíritu. Eso obviamente es algo muy bueno. Pero es importante que nosotros repasemos mentalmente qué es lo que significa ser cristiano y si nosotros realmente estamos siendo cristianos. Sabemos que esto es un camino, esto no es como que yo me bautice y yo tengo que ser perfecto, obviamente, pero sí querer buscar esa perfección. No querer seguir acariciando lo que está mal y decir, bueno, yo lo pospongo y más adelante lo hago. O sea, es sufrir el, como dice, como dice Pablo, o sea, es morir al yo constantemente, es vivir es Cristo y morir es ganancia. Es buscar siempre esta perfección de carácter. Esto es otra pregunta que la hago aparte, pero también en relación a lo que se dice, ¿qué es, ¿qué es realmente sano o saludable? Esto un poco en cuanto a lo que dije de buscar la salud física. Sí es cierto que la salud, nuestro cuerpo, es un templo y que nosotros tenemos que dar testimonio vivo de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo nos expresamos, de a dónde vamos, de qué frecuentamos, o sea, de todo nuestro día a día. Sin embargo, ¿qué es más importante? Lo interno, lo que no se ve, lo que sí podemos ocultar a las personas para engañarlas. Y a Dios no se le puede engañar. Podemos comer sano, nos acostamos tempranito, dormimos las horas adecuadas, hacemos lo que digamos legalmente o no sé, de por fuera se pueda ver como lo adecuado, pero por dentro es lo que hay que buscar a Dios que nos escudriñe. Pidamos así como lo dijimos en uno de los versículos anteriores, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, reaviva en mí o recrea en mí un espíritu recto. Eso es lo que tenemos que pedir, principalmente por encima de todo, por encima de nuestra salud física, me atrevo a decir, nuestro carácter, nuestra salud espiritual, nuestra conexión constante con Dios, nuestro testimonio viviente, pero delante de Dios. Busquemos esto es una recomendación que hace la hermana White y el hermano Angel acerca de buscar un lugar o una ocasión especial para orar. Pueden ser horas específicas, como lo vimos en el taller, en el capítulo anterior. Buscar unas horas específicas sería muy bueno. Y cuando nombró el buscar un lugar especial para orar, me hizo acordar que a nosotros se nos enseña, cuando vamos a estudiar, que no debemos estudiar en lugares en donde nos relajamos demasiado. Porque el cerebro entiende que es un lugar en el que te quieres relajar, o sea, no quieres poner a maquinarte mucho, sino a relajarte. Y me hizo pensar en cuanto a la oración, que esto sí ya sería como un poco en contraste con estudiar, porque si te quieres relajar es despojarte y hablar directamente con Dios, pero es un lugar especial. Esto me pareció de verdad bastante curioso. Y en cuanto a las ocasiones, bueno, eso, buscar un horario específico me parece algo muy bueno y de hecho eso lo recomienda el hermano. ¿Por qué Cristo oraba tanto y con lágrimas? O sea,
¿Cuál era el motivo de esa constante oración y esas constantes lágrimas? En nosotros mismos, en nosotros. Entonces, si él oraba y lloraba por nosotros, cuanto más nosotros por nosotros mismos, como ya hemos visto, pero es algo importante de recalcar. Cristo veía y sentía la debilidad de nuestra naturaleza. Por eso sufría tanto, porque sabía que somos muy débiles, que somos demasiado débiles por nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros ya reconocemos, ya Dios nos mostró que somos demasiado débiles por nuestra naturaleza, pues entonces hagamos lo que pertoca, hagamos lo que Dios nos está diciendo, tomemos esas herramientas que Dios nos da, armémonos con esa armadura del espíritu, agarremos ese escudo y que al mismo tiempo es nuestra arma y es la oración. Y finalmente, palabras que de verdad es de ponernos a pensar muchísimo, provenientes de la hermana White, y tiene toda la razón del mundo, y es que no reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. Yo pienso que es así. Yo pienso que por más que se repitan las cosas o por más que sepamos las cosas, aún no la valoramos. Porque sé que estar en espíritu de oración cuesta, pero es que tenemos que meditar siempre en la importancia de ella. O sea, estamos hablando de nuestra salvación y de la salvación de otras personas. El darle a conocer a las personas acerca de todo esto. Es algo de lo que realmente hay que meditar constantemente, diariamente. Bueno, esto por mi parte. Ya voy a salirme para darles la palabra. Ajá. Espero que les haya gustado. De verdad, a mí me pareció siempre, como siempre lo he dicho, en cuanto a todo lo que presenta el ministerio y todo lo que viene de la hermana White, que sabemos que es de la palabra de Dios también. O sea, que claramente no se contradice con la Biblia porque la refuerza más bien. Porque viene de Dios, o sea, es una misma fuente. Todo es nutritivo, todo, completamente todo es nutritivo. Hermanito Naudi. Gracias, hermanita. Felicitaciones por tu taller, como siempre. Muy, muy, muy bueno y de bastante aprendizaje. Bueno, quería hacer el comentario referente a nuestro Señor Jesucristo, su manera como Él se desempeñó aquí en la tierra, ¿no? Hiciste una pregunta muy, 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 muy importante de ¿qué es ser cristiano? Bueno, para mí ser cristiano es ser semejante a Cristo, ¿sí? Imitarlo a Él, tanto en carácter como en comportamiento. Y eso, bueno, tiene una profundidad muy, muy grande, ¿no? Fíjense bien, Cristo buscaba siempre al Padre, ¿no? Se apoyaba al Padre y Él oraba para tener fortaleza en las pruebas y para no ceder a la tentación, aunque en Él no había pecado, pero sabemos que Cristo fue tentado, ¿sí? Y Él siempre dependió del Padre y siempre pedía al Padre, a veces muy poco para Él, sino para los demás. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En el momento de la oración, a veces pues pedimos mucho para nosotros y nos olvidamos también pedir por los más necesitados. Y vemos que Él siempre tuvo conectado, ¿no? Con el Padre, es como un conducto, como una corriente, como estabas hablando tú. Porque es que cuando nosotros entramos en oración con el Padre, abrimos ese canal espiritual, ¿no? Abrimos ese conducto, esa glándula pineal. Y cuando nosotros oramos, dice el hermano Ángel, a ver si no recuerdo bien, en uno de los talleres que él dice que cuando estamos en oración íntima con Dios, se produce como una corriente, como un conducto, ¿sí? Entre
lo celestial con lo terrenal, ¿sí? Y es más o menos eso lo que él explica ahí sobre la corriente que hay en esa oración, porque es importante también, yo también tenía esa duda cuando tú decías de que, bueno, ¿a quién le pido? ¿A quién me dirijo? ¿A Cristo o a Dios? ¿Sí? Claro, en aquel tiempo cuando no conocía la verdad, yo tenía esa duda, porque no sabía realmente cómo era la Trinidad, ¿sí? Sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, ¿sí? Una misma esencia. Y el hecho de que uno le pida a Cristo es como le estuviera pidiendo al Padre. O sea, ahí no hay, digamos así, error, ¿no? Porque nos estamos dirigiendo a la Trinidad, pues. Igual que uno le pide al Espíritu Santo, cuando uno invoca al Espíritu Santo, que le dé discernimiento para discernir lo malo, lo bueno, tal cual, es así. Y bueno, gracias también por aclarar eso, porque ya tú también tenías la duda. Y precisamente en el taller, el hermanito Ángel dijo un testimonio de un amigo que le preguntó precisamente eso, y el hermano Ángel se lo contestó. Entonces ya está contestado. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de nuestro Señor Jesucristo, vemos que nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente y en las noches, pues, duraba toda la noche, imagínense ustedes. Claro, tenemos que recordarnos también que Cristo fue semejante a nosotros, ¿no? Su cuerpo fue preparado por el Padre, no era cualquier cuerpo como el de nosotros deformado. Y tenía esa resistencia, ¿sí? Fue hecho para eso. Porque imagínense usted, nosotros ponernos a orar toda la noche hasta la madrugada, eso sería, bueno, imposible. Bueno, con ayuda de Dios, pero yo creo que sería imposible. Pero es un ejemplo a seguir, ¿sí? Cuando uno ora personalmente, pues uno debe hacerlo tan entregado a Dios que yo creo que a los minutos y las horas pueden pasar y uno no se da cuenta. El hermano Ángel precisamente en el taller, no sé si fue en este o en otro, dijo que cuando nosotros estamos orando y lo hacemos tan livianamente, podemos estar cerrando los ojos y pasa una mosca y abrimos los ojos de una vez. O sea, eso quiere decir que no estamos realmente conectados con Dios, porque cuando uno está realmente conectado con Dios, puede haber mucha bulla, sí, es verdad, pero uno está centrado, está concentrado, se imagina que tiene a Cristo al frente y yo creo que eso, lo que le esté pasando a uno alrededor pasa a ser secundario. Todo depende también de la fe y de la entrega que uno haga en esa oración y la convicción de que cuando uno está hablando con Cristo íntimamente, lo sienta que lo tiene ahí al frente de uno. Y de verdad, eso hace efecto porque a mí me ha pasado muchas veces que he orado y me despisto. Me despisto por cualquier bulla que escucho, me volteo, pero también, gracias a Dios, he tenido oraciones que he estado tan centrado que lo de alrededor no me molesta. O sea, lo escucho, pero estoy como si tuviera dos tapones en el oído y es muy importante. Entonces, bueno, aquí la conclusión es seguir el ejemplo de Cristo, seguir el espíritu de oración, porque cuando uno entra en ese espíritu de oración, nosotros vamos formando un hábito. Vamos haciendo un hábito, la oración. Ya lo vamos poniendo en práctica, que ya es como una necesidad, así como una vez necesita alimentarse. Ya llega un momento en que de tanto estar en espíritu de oración, ya es una necesidad que puede uno estar haciendo cualquier cosa que inmediatamente, ay, es la hora que tengo que orar, lo busca y en cualquier sitio donde uno esté puede buscar cualquier lugar para orar o lo puede hacer mental. Hay muchas maneras, hermanito. Entonces, espero que esto, bueno, esta es mi opinión y bueno, sigamos adelante con estos talleres que están muy buenos. Totalmente, hermano, totalmente. Sí, en cuanto a lo de pasar la noche, yo digo, o sea, pienso que en los momentos finales, porque si la hermana White dice que
que será peor de cualquier cosa, de lo peor que nosotros nos podamos imaginar, yo digo, sí habrá momentos en los que uno pase rato orando, horas orando, porque será una necesidad de estar más aún en conexión con Dios. Y claro, ahorita no lo vamos a hacer, no lo deberíamos hacer de noche para no trasnocharnos, pero el hermano habla de la importancia de las horas nocturnas, de el levantarse a oscuras y orar a Dios. Y durante todo el día, eso son varias horas que uno tiene que estar pues en conexión constante. No sé si es que me lo salté o es que no sé, creo que es que me lo salté. Una parte de lo que yo había colocado, que era justo al lado de qué significa ser cristiano, y dice, arrodillarse es negociable. Creo que yo no lo dije. Eso yo lo había colocado por mi parte. Y era otra de las dudas que yo tenía. Yo decía, bueno, pero es que si ya se nos dijo que no siempre es necesario, porque obviamente no voy a estar de rodillas en el metro, no voy a estar de rodillas en la camioneta, no voy a estar de rodillas en mi trabajo. Sin embargo, lo que sí me ha pasado y que y lo digo, me he sentido avergonzada, es que estando en casa, entonces, ¿por qué no hacerlo? Incluso el hermano dice que ese era, hay ejemplos que en los talleres anteriores, bueno, no se nombraron explícitamente, si no mal recuerdo, que ellos colocaban incluso su cabeza como entre las piernas, o sea, era una inclinación completa, como una humillación hasta el tope, pues es, Señor, soy nada, definitivamente soy nada, por lo menos así lo veía. Y pienso que el arrodillarse no es negociable mientras se pueda. O sea, estando en casa, estando a solas, hagámoslo, porque es necesario o lo deberíamos sentir como necesario. E incluso la hermana White habla de que al arrodillarnos cada mañana implica una renovación de votos. O sea, imagínense lo bello que es que el que nosotros, como dijimos, en ese amanecer, en ese despertarnos, es un renovar votos, así como, como el bautismo. Es, es que todo cuadra, todo encaja y tiene todo el sentido. Me pareció súper, súper lindo, de verdad. ¿Algún otro hermano que quiera comentar algo? Hermanito Shedey. Yo destaco por aquí también el anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios, que es el disponernos de manera sincera y también con ese fervor y con el afecto, sobre todo con el afecto también al Señor. Luego también el hermano también compartió un testimonio de una oración breve y que el Señor se la puso a él en la mente, el Espíritu Santo, y es: invoco tu Espíritu, Padre. Una situación en la que él estaba a lo mejor tareado, ocupado o antes de empezar a trabajar, y cómo Dios le trajo ese pensamiento en la mente para ponerse en el espíritu de oración. Y muy bueno. Luego también tener el corazón con la mente puesta en hacer el servicio ajeno, el, el servir al prójimo, a los demás, que Cristo tenía siempre, en todo momento, esa disponibilidad y preocupación por servir a los demás. Luego también, ya a nivel personal, que la oración me sirva también para encontrar consuelo y gozo a la hora de orar, que no sea una cuestión de pasar el rato, hacer esas peticiones, sino que en ese momento disfrute de lo que estoy haciendo con Dios. Eso es algo también muy bueno, muy positivo. También
Jesús cuando estaba orando, y esto tiene que ver con lo que comentó el hermano Naudi, no prestó atención al rocío, estaba completamente conectado con el Padre. Y es eso de no perder la concentración, que es parte del ejercicio, pero también pedirlo a Dios, que nos dé esta concentración. Yo- La, la oración fortalece la fe, eso es un dato también importante. El hecho de orar fortalece la fe, es muy bueno. También una promesa de Dios, que Dios promete la ayuda divina y ahí tenemos una promesa para agarrarnos, es promesa suya. Nos ha prometido ayuda divina. También, como tú acabas de comentar, renovar nuestros votos de consagración cada mañana. Es algo muy bonito también. Y que el hermano lo explica con lo que es la parte de la naturaleza, ese momento al despertar el día. Que sintamos la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo. Eso también, sentirlo, esa necesidad, que también tú antes lo comentabas, el orar, pero vernos con la necesidad de estar en esa tesitura de es que lo necesito. No es una obligación, sino es que es por necesidad. Y un dato importante también que me enseñaron porque era algo que yo no desconocía y no practicaba, las oraciones públicas que se traten de hacer breves y sencillas. Y esto es verdad porque yo antes tenía un error que era cuando iba a orar, pues metía a lo mejor oro por este, por aquel, por el otro, mm, me ha pasado esto, me gustaría hacer lo otro, me falta tal cosa, y pasaban minutos y minutos y minutos y minutos. ¿Y qué ocurre? Que uno no se da cuenta y no lo hace con esa intención, pero hay personas que igual no están preparadas de la misma manera o no tienen el mismo espíritu que tú. Y entonces ocurre un momento que se pueden distraer o pueden perder lo que es la paciencia. Y entonces es una buena recomendación de que cuando son públicas, no son privadas, tratar de ser más breve y sencillo y de ser un poco más ir al grano en ese sentido, ¿no? Tocar los puntos que son más esenciales porque de esa manera las cosas fluyen así más rápido y sobre todo no pones en un peligro a la otra persona que está orando también porque se puede impacientar, pero no porque ella lo quiera, sino porque en ese momento a lo mejor ella pues, tiene impaciencia por cualquier razón. Y orar con un corazón contrito y humilde. Hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Hermeto Shedey. Sí, es de verdad importante todo lo que dice. Es cierto que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado lo que estaba comentando el hermano Naudi, de que, ay, qué mal. Ajá, que a veces, o sea, ha llegado momentos en los que cualquier cosita me distrae, pero incluso hasta en esos momentos hay que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque personalmente en ese momento yo me dije a mí misma como, ¿sabes qué? O bueno, o el Espíritu Santo me dijo, o sea, es lo que sentí, a eso me refiero, de que estoy mal. O sea, lo reconocí, en ese momento
sentí el estoy mal, porque no debía ser así. Y lo sé, y es algo que lo sé, e incluso hasta en ese momento hay que decirle gracias, Señor, porque me muestras. Disculpen si se escucha la bulla, es que se escucha bastante aquí. Pero hasta en esos momentos, Dios nos muestra nuestra naturaleza o nuestra condición, mejor dicho. Esa es la palabra que estaba buscando, nuestra condición. ¿Y por qué pasa? Personalmente, a mí una vez alguien me dijo, y es algo muy cierto, que una vez que nosotros nos desconectamos con Dios, así como se ha dicho en el taller, o sea, lo dejamos de hacer o dejamos de buscar estar en esa conexión constante con Dios, un día que oremos poco, ya después de que hayamos ido mejorando esa conexión, nos atrasamos y de verdad a veces hasta cuesta volver a agarrarlo y cuesta. Y siento que eso me pasó por eso, como consecuencia de ese ablandamiento, porque son tantas cosas que me llegaban que yo decía, estoy ocupada y eso, y no es que yo decía, no voy a orar, es que no me acordaba de orar. Y esa no es la condición con la que tengo que estar, sabiendo la condición en la que estoy, sabiendo que yo sí necesito orar o debo tener la necesidad de orar. Y eso es algo que pienso que todos tenemos que pensar, de verdad, buscar siempre estar en conexión con Dios y que no sea voy a orar, sino cualquier cosa menos orar. O sea, que más bien el orar sea puesto por primero en todo, porque esa desconexión de verdad se siente y siento, yo por lo menos sentí que me enfrié, me sentí e incluso llegué a hacer una oración y no sentí, claro, o sea, sé que no es que tengo que sentir algo, como ya vimos que no vamos a confundir fe y con emoción ni nada de eso, pero siento que Dios sí me mostró que esa oración estaba siendo tibia, porque en ese momento no sabía ni qué orar, y eso claramente es estás desconectado. Y de verdad que eso es algo muy grave, muy grave. Tenemos que verlo como algo muy grave. Y en ese momento yo le dije, Señor, necesito, o sea, quiero que me des la necesidad de orar, porque sé que no lo estoy haciendo como tengo que hacerlo. Y más bien le doy gloria a Dios porque me lo mostró, porque me hizo entender de no estás bien. Y no maquillarlo con bueno, es que es el momento. No, nada que ver con nada de eso. Hermanito Ángel y luego hermano Eric. Sí, yo quería comentar acerca del tema que comentaron los hermanitos. Hay momentos en que tú, bueno, mencionaste esas oraciones que no sean de tibias ni sean fingidas, ¿no? Que sean necesarias y en agradecimiento a nuestro Señor por todo lo que nos da. Yo recuerdo que cuando, creo que lo menciona Pablo, ¿no? Que hay que agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos. Y una de esas cosas que nos motiva es que el día a día no sentir algo forzado, sino que algo que nazca mediante el Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que yo hago cada vez que salgo a la calle es una meditación constante con el Padre, ¿no? Y cuando uno regresa del trabajo o hayas tenido un día cual sea que te hayas tenido, es algo frecuente, ¿no? Que uno venga, se arrodilla al Padre a solas. Eso tomo el ejemplo de Cristo en ese momento cuando se sentía agobiado, cansado, ¿no? De hacer la voluntad del Padre, de ayudar al necesitado, de curar, de alimentar, de darle las palabras a otros. Él se alejaba, se apartaba de la multitud y oraba al Padre para ese refrigeramiento, ¿no? Para esa energía, esa renovación que constantemente él pedía para poder seguir adelante. Y eso también lo leí aquí en ese capítulo, en que los discípulos veían a Cristo cuando sentía que iba a desfallecer, ¿no? Que de repente sentía que se iba a morir y él se apartaba y de repente cuando él regresaba los discípulos se asombraban porque venía con energía, ¿no?
de seguir ayudando, de seguir trabajando. Y en la parte que quería mencionar es que día a día nosotros debemos tomar ese ejemplo. Yo creo que las cosas más pequeñas, empezamos con las cosas más pequeñas para que pronto sean grandes, ¿no? Y agradecer a Dios con el simple hecho, como el hermano Ángel siempre dice, de respirar, ¿no? Cada mañana, de levantarnos y motivarnos a dar gracias a Dios por el simple hecho también de que nos cuide durmiendo, porque el enemigo busca la manera de cómo destruirnos. Y aparte de eso, quería comentar que yo, bueno, no hace mucho, me leí completo el libro de Roger Monroe y es interesante, ¿no? De cómo el enemigo ataca, ¿no? Y nos observa. Y siempre están los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo, obviamente, los demonios, vigilándonos constantemente, porque ellos no van a cesar, no van a parar hasta vernos derrumbados. Y saber que el enemigo odia, detesta de una manera, es que aborrece. Yo creo que nos quiere ver muertos los que guardamos el sábado, los que seguimos la voluntad del Padre. Y con mayor necesidad necesitamos orar todos los días. No con esto voy a decir, como dijo el hermanito Navi, que vamos a estar, no sé, 3 horas orando y creo que las rodillas nos van a dar más. Vamos a flaquear, porque obviamente no tenemos un cuerpo preparado. Pero poco a poco podemos ir llevándolo preparado. Y aparte de eso, la oración que dices tú, Jocelyn, en las noches o en las madrugadas, son tan necesarias. En el momento cuando a lo mejor tú sientes que tienes pesadilla o que te levantaste de golpe, siempre orar y pedir al Padre, porque el enemigo constantemente ataca, y eso lo digo por experiencia propia, que hay noches en que a veces me paro por una pesadilla X, yo diría que el Señor me está levantando, y primeramente para agradecerle y orar. Sé que no es frecuente, pero sí es la necesidad de por lo menos de a poquito, ¿no? De poner un granito de arena en hacer que sea necesario. No con esto voy a decir que salgan corriendo todo el mundo a orar ahorita, pero esa parte que hacía Cristo de orar a solas, me parece impresionante cuando él se alejaba de la multitud, se iba a los montes, ¿no? A la montaña y oraba horas y horas al Padre, después regresaba con una energía súper brutal, o sea, algo que nunca le faltaba era esa comunión con el Padre. Y qué más ejemplo con este capítulo de oración que nos deja, ¿no? Orar constantemente, porque si Él lo hizo, nosotros como mortales, pecadores, más aún lo necesitamos, ¿no? Entonces quería aportar esta partecita del capítulo. Sí, algo muy, muy importante. Gracias, hermanito Ángel. Hermanito Eric. Bueno, lo que quería aportar sobre este tema, en mi experiencia, yo diría que nosotros deberíamos sincerarnos con Dios realmente. Porque muchas veces decimos, bueno, voy a orar. Pero ¿qué vas a pedir? Bueno, pido por esto, por aquello, pero es seguro que estás pidiendo por esas cosas. Ahí es donde uno tiene que entrar en conciencia, ¿no? En ser sincero con Él. ¿Qué es lo que realmente quiero pedir? ¿Qué es lo más importante? Porque muchas veces le decimos, bueno, voy a rezar como si fuera un mantra. No, tenemos que verlo como si fuera realmente una conversación con Él, una necesidad verdadera. No quita el hecho de que, bueno, voy a rezar cuando me dé la gana. No, cuando tenga ganas, no. Tampoco hay que confundirlo con eso. O sea, hay que hacer el intento de pedirle realmente por nosotros y por los demás. Es como que esas son las dos primicias. Por mí, para mejorar como cristiano, para mejorar mi conexión con Él, y también por los demás para que también puedan seguir el mismo ejemplo. Ya que, como todos sabemos, todos somos pecadores, no somos perfectos, estamos en un camino para reforzarnos a nosotros mutuamente, y ese es un camino de crecimiento. Entonces hay que pedir por esa conexión estable que deberíamos tener cada uno de nosotros. Y si te pones a ver, en el día a día, cuando nosotros caminamos, vamos en el metro, en el autobús, tenemos tiempo para hablar con Él. Ya sea mental, no necesariamente necesitamos regañarnos ni nada de eso. Pero como dice la hermanita Jocelyn, si tenemos una casa para nosotros, libre, en la cual podemos arrodillarnos abiertamente, vamos a hacerlo. Pero también, como dice el hermano Ángel, uno sale a la calle y uno conversa con Dios en el momento, puede ser en una cola, en el autobús, en el metro, esté pasando algo horrible, todo un bullero, pero en ese momento nosotros vamos a ir conversando con Él mentalmente. Claro, claro. Así
Así es. Hermanita Milagros. Bueno, sí, toda muy buena exposición y, y todo muy bueno con referente a la oración y que Cristo nos ha dejado ese, ese ejemplo de que, y es verdad, él tomaba fuerza en la oración y yo en verdad siempre lo he comprobado porque nunca salgo antes de conocer el ministerio y nunca salía sin antes encomendarme a Dios y hablar con Él constantemente. Y siempre salía o salgo con esa fuerza, con energía. Y hasta el sol de hoy, las personas me preguntan que cómo hago para andar siempre con tanta energía. Porque cuando es raro que no ore en la mañana, pero digo, en el momento en que me levanto, antes de salir de mi cuarto, pero si me tomo otros minutos para hacer cualquier tontería, ya ese me echó a perder el día. Y después retomo la oración, no es lo mismo. Entonces, sí, es verdad, la oración es lo que nos mantiene libres, nos mantiene fuertes en cualquier actitud, en cualquier momento, en cualquier problema, nos mantiene. Y de verdad que estoy muy agradecida con Dios porque nos ha dado esa herramienta fuerte para nosotros poder defendernos de las garras del enemigo, porque estamos en constante lucha, en constante peligro. Y gracias a la oración es nuestro escudo. Es todo. Así es. Es la primera herramienta, como la primera herramienta que Dios nos da para conectarnos con Él. Es el arma, es la herramienta, es el escudo, es ese conducto, como estaba recordando el hermano Naudi, es esa cuerda como lo vimos en el sueño de la hermana White, que sabemos que también representan los méritos de Cristo, pero ¿cómo nos conectamos a esos méritos? Es teniendo esa conexión con Dios. En la oración yo pensé que iba a ser el primer capítulo, a mí me sorprendió, yo pensé, está buenísimo, me parece raro que sean tantos capítulos, porque aquí hay bastante, pero es que de verdad cada capítulo amplía más y más y más, que uno piensa que, bueno, es un poco repetir, pero es que las cosas que repite son muy importantes y hay más cosas, o sea, cada vez hay más, y por eso vemos que aquí de verdad está la palabra de Dios, es la conexión constante de conocimiento con Dios. Está aquí, en los escritos de la hermana White, que profundizan la palabra, la misma palabra de Dios, porque es eso. O sea, no nos quedamos como esa iglesia tibia, esa condición de ya tengo todo el conocimiento que tengo que tener, ya no hay más, para nada, profundiza muchísimo más. Y honra y gloria para Dios, de verdad. Hermanito Naudi, y ya con esto finalizamos. Sí, quería dar este comentario. Fíjese que nosotros a veces en la oración, pienso yo, cuando uno tiene una práctica, un hábito, orar con Dios, podemos inducir a otras personas a que, digámoslo así entre comillas, nos imiten y se entusiasme en la oración. ¿Por qué? Les voy a leer esto,
un capítulo aquí del capítulo 15, una parte donde dice así: los discípulos de Jesús se sintieron muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunión con Dios. Un día, después de una pequeña ausencia de su Señor, lo encontraron absorto en la oración a Dios. Aparentemente, inconscientemente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Quiere decir que Cristo estaba orando y los discípulos lo encontraron orando en voz alta. El Señor sabía que ellos estaban ahí, pero él se hizo aparentemente el inconsciente, o sea, se hizo como el que no los vio, como que no estuvieran ahí, pero lo hizo con una finalidad. Cuando ellos vieron eso, los corazones de los discípulos fueron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, ellos exclamaron: Señor, enséñanos a orar. Vemos aquí un ejemplo de cómo la actitud de Cristo. Llegaron los apóstoles, vieron ese fervor como él se dirigía al Padre y dijo: wow, pero que lo sintieron en el corazón. Entonces nosotros también podemos ser ejemplos si estamos en un espíritu de oración. Puede haber personas que dicen: wow, pero ¿por qué oras? O sea, ¿por qué oras tanto? O sea, ¿qué tanto le dices tú al Padre? O sea, podemos ser ejemplo, inducir a otros a eso, aunque habrán personas que lógicamente lo verán como cosa de locos, pero sí siempre va a encontrar una persona que se va a interesar en esa relación, porque las personas realmente no saben lo que es entrar en comunión con Dios. O sea, piensa que la oración es de esas típicas oraciones mantras que tiene el catolicismo y claramente se aburren de eso, pero no saben que la oración es conversar con Dios, es establecer una unión con Dios. Sí, yo pienso con lo que dice hermanito que incluso las personas que se burlen, cuando uno le diga es que es necesario porque nos conecta con Dios y nos ayuda en todos los problemas que tengamos, esa persona, por más que se burle en ese momento, cuando tenga un momento de necesidad, posiblemente lo ponga en práctica. Y esperemos que sea así. De verdad, muy bueno, hermanito. Algo bastante provechoso. Incluso, por lo menos en el caso de nosotros, ya para terminar, nosotros tenemos 2 sobrinitas que sabemos que son muy pequeñas. Ellas no van a ser juzgadas en sí porque no, o sea, tienen 4 y 5 años. Perdón, 5 y 6 años. Ellas están muy pequeñas. Sin embargo, nosotras las inducimos a orar, a buscar de la palabra y eso. E incluso ellas hacen las oraciones cuando vamos a comer para que vayan practicando y así se lo puedan decir a sus padres. Y capaz como por ser sus hijas y que les digan que quieren orar, sientan esa necesidad de orar. Por lo menos esa es nuestra intención, que con el favor de Dios, en ellas, a pesar de que son pequeñas, puedan impulsar a otras personas a hacerlo, pues. Y estamos en oración con ellas. Sí, es como formarle hábitos, es formarle hábitos a ella. Exacto. Sí. Bueno, hermanitos, mil gracias por todo. Vamos a terminar con una oración, por favor. Los que puedan encender sus cámaras, pueden encenderlas e inclinen sus rostros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. Señor, te suplicamos que nos perdones, Padre Celestial, que nos mires a través de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener siempre esa conexión contigo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Danos un corazón nuevo, Señor. Danos buenas intenciones, Señor. Danos la necesidad de buscarte siempre. Enséñanos, Señor, a amarte, a estar contigo y gozar estar contigo, Señor. A darte honra y gloria por todo. Gracias, Señor, por
tus maravillosas misericordias. Gracias por todo el conocimiento que nos das. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que todo este conocimiento lo podamos guardar en nuestra mente y en nuestros corazones y ponerlo en práctica, Señor. Te suplicamos, Señor, que escudriñe nuestros corazones, que nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos, Señor, a no querer engañar a nadie, Señor, y jamás a ti. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros en nuestro día a día. Ayúdanos a no desconectarnos nunca de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos des un buen descansar, Señor, un buen dormir, y que perdones nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, mil gracias de nuevo. Gracias. Que pasen feliz noche, con el favor de Dios. Chaito. Feliz noche. Nos vemos. Chao. También tengan un buen descanso. Cuídense. Noche de Hasta mañana los que se ven mañana y hasta el jueves los que se ven el jueves. Dios les bendiga, mamá. Hasta luego, hermanito Milagro. Cuídense.